Y hoy le damos la bienvenida aquí a los periodistas, como siempre, con mucho gusto, a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como siempre, Pablo, muchas gracias por atender este espacio de información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, primero verlos, luego saludarlos a Álvaro y a Alejandro Páez. Encantados. Nos da más gusto, luego le insistimos si no alcanzamos a secuestrarlo aquí en este espacio, pero qué bueno que lo tenemos hoy ya aquí secuestrado. Gracias. Pues yo con gusto. Ayer hablábamos aquí sobre lo que ha sucedido en los últimos, pues básicamente los últimos años, con Mexicanos contra la Corrupción. Presentamos una parte de lo que usted mismo había presentado, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y también lo que el mismo presidente había dicho sobre Mexicanos contra la Corrupción, que lo tiene definido, lo tenía definido y así se le sigue definiendo, como un grupo de presión. La decisión del SAT ya de desenlistarlo de la lista de posibles de empresas que pueden deducir impuestos o de organizaciones que pueden deducir impuestos, pues la deja sin nada, considerando que ya el USAID pues también le va a cortar, le cortó ya esos fondos, Pablo Gómez. Bueno, pues todo tiene un fin, obviamente. Lo que pasa es que aquí en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, no solamente le sacaron dinero a USAID, sino que también lo malversaron. O sea, ellos hicieron libre disposición de recursos que están auditados por el propio USAID. Entonces, sí llama la atención que hayan utilizado los recursos cuantiosos para hacer un reparto entre proveedores, no se sabe de qué, y una nómina enorme. Yo la di a conocer en algún momento y tenemos todavía el problema de algunas personas que se inconformaron por aparecer en esa nómina. Pero esos gastos no son secretos, no están tampoco protegidos por ningún secreto. Si se conocen, hay que darlos al público, ¿no? Ahora, que hayan recibido dinero del extranjero con propósitos políticos, los pone no solamente a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sino también a las personas que recibieron ese dinero en una situación un tanto cuanto complicada. Ese es un problema que tenemos y que yo pienso que debemos en algún momento intentar darle alguna solución legislativa. Porque en términos estrictamente formales, recibir dinero de un gobierno extranjero no es algo que esté permitido, pero tampoco está estrictamente prohibido. Prestar servicios a un gobierno extranjero está regulado. No está prohibido, pero requiere autorización. Antes era el Congreso el que los autorizaba, ahora es el gobierno. Ahora, recibir dinero para propósitos de índole difusa, digamos, no es prestar servicios a un gobierno extranjero. Hay que decidir eso. Hay que hacer una interpretación. Pero este asunto no se ha ventilado en ningún tribunal que pudiera declarar si las personas físicas y las personas morales que están recibiendo dinero de gobiernos extranjeros están prestando servicios
a esos gobiernos. Lo digo por una razón. El gobierno extranjero que aporta el dinero está conforme con el programa de actividades que le presenta el organismo privado mexicano que recibe el dinero. Su política, sus principios, sus actividades, y le tiene que informar. Entonces, sí hay una relación de independencia. Es obvio que todo ese dinero que recibieron de los Estados Unidos, pues tenía una especie de contraprestación, porque los Estados Unidos, que se sepa, no son las hermanas de la caridad. Simplemente aportan dinero con determinados propósitos, que pueden ser humanitarios o pueden no serlo. Pueden ser directamente políticos, como es el caso que estamos viendo. Pero el organismo que lo recibe está prestando ciertos servicios. De lo contrario, no les darían ni un centavo. Entonces hay que abordar este asunto y dejar, digamos, nada más el elemento de que para prestar servicios se requiere una expresa autorización a el decir qué cosa es o hasta dónde abarca el prestar servicios a un gobierno extranjero. Ahí se llevaron, bueno, pues una cantidad importante de dinero que pues ellos sabrán lo que hicieron con él, nosotros también lo sabemos, ya hemos dicho gran parte de la historia, pero pues no se ve más lejos, ¿no? ¿Qué tan satisfechos quedaron los Estados Unidos? No lo sabemos. El caso es de que antes de que todo esto hiciera crisis informativa, los norteamericanos decidieron suspender los apoyos a esta asociación. Según la información que usted tiene, Pablo Gómez, ¿cuándo dejó de darse recursos la USAID a mexicanos contra la corrupción? Porque en el reporte, a principios de este año, del año pasado. Es decir, solamente dio 96 millones 740 mil la USAID, como usted lo informó en agosto. Sí, pero ellos hicieron la última entrega el 14 de agosto del año 23. O sea que ya 2024. Perdón, no julio. Julio del 23. Julio del 23 fue un monto de 2.850.372 moneda nacional. Poquito. Digo, eso es el salario de 2 de ellos. En un día. No. O no sé, pues en un mes. Bueno, creo que sería una exageración. 2 millones diarios, eso lo puede. Algunos ganan eso, ¿eh? En este país, seguro, por desgracia. Pero sí, adelante. Sí, lo que pregunto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es, la USAID suspendió la transferencia de recursos vía la Embajada de Estados Unidos en México. Esa es una parte. La otra es todo el dinero que en su conjunto suma 502.588.208 pesos, que en su conjunto
recibió De USAID. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En general. No, en general. En 502 millones. Ahora ya no Sí. va, ahora puede seguir recibiendo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad donativos, Sí. pero ya no puede deducirlos de impuestos. Es así. No, quien no lo puede deducir es el donante. Claro. El Exacto. donante ya no puede deducir lo que le da a Mexicanos de su de su propia declaración de impuestos sobre la renta. Así es. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no está cubriendo los requisitos para poder tener acceso a esa prerrogativa, digamos, ¿no? Que se ha usado en forma muy discrecional y muy maniobrera y muy chicanera, y que el gobierno de López Obrador empezó a restringir severamente. Entonces dio, en principio, por terminado todo, y vamos a hacer los trámites de nuevo, ¿no? En un momento dado, porque todas las entidades privadas cuyos donantes deducen sus aportaciones en el pago del impuesto sobre la renta, eh, pues era mucho dinero y sin objeto social ninguno. Si el principio básico es, tú puedes deducir cuando estás dando un donativo a una institución sin fines de lucro y con propósitos de carácter social. Y luego se hace la relación de los propósitos en concreto, pero el concepto es ese. Cuando tú ves que están deduciendo de un agrupamiento de carácter político, bueno, tienen todo el derecho de hacer la política que quieran, pero no por cuenta del erario público, ¿no? Eso, para eso hagan un partido y entonces sí, reciben financiamiento público. Exacto, porque el tema con Mexicanos contra la Corrupción, además, es que todo va a salarios, o una parte importante, Pablo Gómez. Eso también tiene un candado, ¿no? En la ley. No, eso tiene No. un candado. Sí hay un candado en la ley, evidentemente. O sea, no puedes gastar todo el dinero que recibes en ti mismo. Sí, Tiene que pues, ser con propósitos sociales. Y también los que dan el dinero, por ejemplo, Rockefeller Brothers Foundation Incorporated, ¿no? Que estaba dando dinero, National Endowment Ford Foundation, no, pues es que hay una lista grande, ¿no? International Community Foundation. O sea, estos vivían de Estados Unidos, ¿no? Tienen importantes donativos de este tipo de cosas como John and Catherine MacArthur Foundation, ¿no? Cosas bastante conocidas, más o menos, y bueno, Intelligent Mexican Marketing Incorporated. ¿Qué les parece? ¿No? En Dallas. Y pues recibían sí, dinero. pues sí. Sí, ¿no? Ahora, Pablo, la razón por la cual se le revoca la autorización como donataria autorizada es precisamente por ese mal uso de la figura prevista por la ley. Yo creo que es la no acreditación de los requisitos que se necesitan para poder hacer de los donativos, para hacer los donativos como deducibles. Pero no se trata solamente de Mexicanos contra la Corrupción. La autoridad hacendaria ha estado revisando
a centenares, por no decir Sí. miles, de organismos que, cuyos donatarios deducen y sin cubrir los requisitos. Entonces, una de ellas, una de tantas, es esta de mexicanos. No es un tiro de precisión, es un escopetazo bien dirigido, eso sí, no a todos los que reciben donativos, pero sí a aquellos que evidentemente pues no cumplen con el requisito estrictamente, sino más bien tienen buenas relaciones o tenían buenas relaciones en el gobierno. Ese es el punto. Ahora, debe quedar clarísimo, lo preguntaba Álvaro hace un momento, que debe quedar clarísimo que los empresarios que han apoyado las iniciativas, sean cuestionables o no, de Claudio X González, ellos pueden seguir aportando al divertimento de Claudio X González los siguientes 30 años de su dinero, nada más que ahora ya no se lo vamos a financiar entre todos. Esa es la única ¿Y por qué diferencia que hay. 30? ¿Por qué 30 años? Pueden ser 1000. 1000, sí. Darle No dinero hay, no hay límite. No, no hay Dale límite. dinero al que tú Todo el quieras. dinero que Es sea. tu dinero. Pues Sí, sí. O sea, sin ningún claro, problema. un partido no puede recibir libremente. Un partido no, porque los sujetos están limitados en cantidad y en calidad para el régimen de partidos. Pero para el régimen de asociaciones civiles, las regulaciones son otras. Es decir, Tienen que dar cuenta pero si son acciones civiles, pero pero no si, dan cuenta. si por ejemplo, el Claudio X González Laporte, el papá del fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o Germán Larrea Mota Velasco, o Valentín Alejandro, Díez Morodo, quieren darle millones a Mexicanos contra la Corrupción, lo pueden hacer, pero ya no van a poder deducirlo de impuestos. No, tienen que ser de su bolsillo, sin costo para el erario público. no, pero yo Esa creo es que la sí lo van a situación. hacer. Son demócratas. Bueno, eso hay que preguntarles a ellos, ¿no? Si ya les resulta, o si lo hacían solamente con el aliciente de deducir. Ellos pagan tasas altas, ¿no? Las empresas pues, tienen 35 de tasa máxima, las personas 30. O sea, la deducción es interesante, no es nada despreciable. La deducción es un aliciente para poder dar aportes a organizaciones civiles. Ahora, cuando viene del extranjero, pues ahí hay una disonancia, ¿no? Porque el extranjero, un gobierno extranjero, e incluso una empresa extranjera que no opere dentro del país, pues no puede deducir esas aportaciones, porque no está contribuyendo en México. Sí. Entonces, ¿por qué dan dinero? ¿Por qué qué? motivo? Pues hay que preguntarle a los que dan el dinero y a los que reciben el dinero qué cosa les dan a cambio. Porque, por ejemplo, el caso de la Rockefeller Foundation, los Rockefeller, ellos han estado en conflicto en distintos momentos de la historia con México por la Standard Oil, la empresa, digamos, la petrolera. Ya asociados con estos y con aquellos y tal, pero han estado en conflicto con México desde la nacionalización del petróleo. Y bueno, se ha dirimido en tribunales y demás. ¿Con qué objeto un Rockefeller, que pues es básicamente, es casi como un brazo, digamos, del establishment
estadounidense, ¿con qué objeto esa gente da dinero en México? Un republicano. No recuerdo un conflicto con Rockefeller, como La no estándar, fuera el del mural estándar. A ver, no recuerdo un conflicto directo, porque todo se resolvió después de la, sí, todo de la se resuelve en expropiación tribunales. petrolera, porque, no, en la expropiación petrolera, después de la expropiación, la llamada expropiación petrolera, que no fue la expropiación del petróleo, sino la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, ¿no? Porque el petróleo era de México, estaba concesionado. Correcto. Entonces, a ver, ¿cuál era el punto acá? Bueno, el asunto se resolvió bien, creo yo. El problema más mayor fue con Gran Bretaña, con Holanda, pero la menor parte era con Estados Unidos y se resolvió bien. Creo que Roosevelt lo condujo Lo bien resuelve. y Pero lo pongo como un ejemplo, Pablo. indemnización. A ver, nos Sí, sí, costó, sí, porque sí. eran los bienes de ellos que estábamos expropiando y les pagamos. Hasta el último centavo. Hasta el último centavo. Entonces, eso es lo que dicen nuestras leyes. Se permite la expropiación con la debida indemnización. No estábamos fuera de la ley mexicana. Hubo un conflicto estético, moral, político con Rockefeller cuando mandó destruir una obra de arte pintada por Diego Rivera que él había mandado él era el propietario del muro y de lo que estaba ahí pintado, ¿no? Tenemos una copia reducida en el Palacio de Bellas Artes de ese mural, pero el mural fue destruido y la discusión es, a ver, ¿qué función juega o qué relación existe entre el autor y la obra de arte? El dueño de la obra de arte puede disponer libremente como si fuera su coche, su casa, su coche, para hacerlo más sencillo, de una obra de arte que él pagó. Es muy Es interesante. una buena El hombre en el pregunta. cruce de caminos. Es muy interesante esa pregunta, man. Rockefeller dijo, yo soy el dueño, lo mando quitar. Punto. Se acabó la historia. Y hubo una polémica que fue más allá de las fronteras de México y de Estados Unidos, y que está vigente. Sí. Eso lo puedes llevar incluso a épocas, pues, digamos, muy anteriores, y decir, bueno, una obra, yo soy dueño de una obra de arte de hace 500 años o 1000 años o 2000 años. ¿Puedo? Bueno, te Pues dicen, no no puedes puedes. porque hay una ley que protege ese patrimonio, ¿no? Pues claro. Arqueológico. Bueno, pero es que Pero bueno, también Diego Rivera va y le pinta un Lenin a Rockefeller en su Rockefeller Center, pues el otro republicano era un Trump cualquiera. Dijo, pues bórrenme ese mural de no, aquí. Rockefeller no es de la línea de Trump, no, ¿cómo crees? Es peor. Él tiene que tener otra línea, no es ni peor ni mejor, es distinto. Pero lo que te quiero decir es, tú puedes mandar a destruir una obra de arte porque aparece ahí la cara de Lenin. Sí, sí. Pues ya hubiéramos tenido que mandar a destruir varios murales en México, ¿no? Pues sí. Nadie se ha atrevido a hacer eso. Pablo, me adelanto porque, aunque hasta el día de hoy no ha habido un pronunciamiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad por la revocación como donataria autorizada, en otras ocasiones han dicho que hay persecución del gobierno de México contra este organismo. Y ahora, ante la revocación,
van a decir que se trata de una persecución política del gobierno de México, cancelándole este privilegio fiscal. No, el gobierno de México no persigue a ningún opositor, no persigue a ninguna persona que expresa sus puntos de vista o que realiza actividades lícitas de la manera en que considera conveniente. Lo que el gobierno de México ha hecho en relación con mexicanos contra la corrupción, y no solo ellos, otros, es poner las cosas en claro, informar a la opinión pública cuál es la verdad, de qué se trata. Porque se decía que mexicanos contra la corrupción y la impunidad estaba recibiendo dinero de los Estados Unidos, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino también de entidades, fundaciones muy politizadas de los Estados Unidos, y continuaba eso como una versión por ahí. Entonces hay que dar a conocer los hechos, la realidad. Estamos obligados. Si nosotros sabemos qué cosa es lo que está pasando ahí, ¿por qué no decirlo? Ahora, pero no lo estamos diciendo por el hecho de que ellos sean opositores, sino porque no se sabe, debiéndose saber. Son cosas públicas, ¿no? No es cierto que todas las actividades que realizan en organizaciones no gubernamentales sean privadas, no. Al contrario, la naturaleza de estas organizaciones es que su accionar es público, porque tienen esos propósitos de servicio, de carácter social, de ponerse al servicio de la comunidad. Por eso son organizaciones no gubernamentales. Lo hacen desde el lado, digamos, de la sociedad y del ejercicio de las libertades, no desde el lado del gobierno, pero tienen un contenido semejante a la acción pública. Entonces, pero todo lo tenían encubierto y no aceptaban estar recibiendo dinero del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué le están mintiendo al público? Yo diría al pueblo, ¿no? Bueno, pues ya se sabe, ya se supo. Ahora, no cumplen con el requisito, obviamente que no cumplen con el requisito de una asociación sin fines de lucro, cuando están repartiendo millones de pesos a un montón de gente, y a proveedores y amigos, y a otros empresarios, y están manejando el dinero de una forma, digamos, que yo creo que a los norteamericanos quizá no les haya gustado mucho eso, pero pues tampoco parece que les hayan informado hasta el final en que ya les quitaron el subsidio. A la USAID. Una última cosa de mi parte, Pablo, aprovechando, ¿qué ha pasado con los recursos de Genaro García Luna, con todo el tema del dinero de Genaro García Luna, ahora que ya está sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico? García Luna consiguió contratos por 578 millones de dólares de diversas entidades del gobierno mexicano durante el tiempo en que fue secretario de Seguridad Pública y el sexenio siguiente, que ya no fue del PAN, que fue el sexenio del PRI. Pero como entonces, frente a esa situación, el gobierno de México, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, decidió demandar a las empresas que fueron utilizadas en estos contratos, con el CISEN, con la Policía
Federal Preventiva, con el organismo de prisiones, demandando una responsabilidad civil, o sea, demandando el dinero. ¿Por qué? Porque los empresarios, que es la familia Weinberg, encabezada por Samuel Weinberg y por Alexis Weinberg, vivían en Florida y ahí tenían bienes y tenían dinero en Florida. Entonces, el gobierno mexicano fue a Florida y decir, vengo a reclamar este dinero que está aquí o pasó por aquí. Correcto. Se abrió entonces un proceso civil. Ese está abierto. El juicio va a tener lugar a finales de abril o principio o durante el mes de mayo. No hay una fecha todavía. Hay un proceso de mediación que es obligatoria. Antes de llegar al juicio en Estados Unidos, estos pleitos civiles tienen que pasar por una mediación. El juez nombra un mediador, junta a las partes y está negociando. La negociación es obligatoria, no es opcional. Entonces, si los contendientes, que es el gobierno mexicano de un lado, y los demandados, que son los Weinberg, porque García Luna no concurrió al juicio, García Luna y su esposa no concurrieron al juicio. Simplemente no aceptaron el juicio, se hicieron los desaparecidos y entonces el juez lo que hizo fue que todo lo que se había, lo que había logrado el gobierno mexicano, que la Corte norteamericana asegurara que eran 5 departamentos en Miami, pues se les adjudicara al gobierno de México por un valor de $2.5 millones. Y eso ya se adjudicó y ya regresó a la propiedad de la nación mexicana, porque ellos no concurrieron. Tanto Genaro García Luna como su esposa Cristina, pues no concurrieron, se ejecutó y van a ser sentenciados al final del juicio. Ya sea que haya un acuerdo con los demás o que no haya un acuerdo. El juez va a tener que dictar una sentencia. Ahora, los otros, los Weinberg, estos individuos pues, tenían varias empresas. Esas empresas, una de ellas, muy importante, que se llama Numbaf, hay varias empresas con el mismo nombre, pero Numbaf Inc. recibió ganó un amparo. La juez Blanca Lobo le negó el amparo. En el juzgado 12º de distrito en materia administrativa con sede en este circuito judicial que es la Ciudad de México. Y el 2 de febrero del 23, Numba fue agraciado con un amparo. Revocó la decisión de la juez de negarles el amparo. El magistrado Rolando González Licona, la magistrada Amanda Roberta García y el magistrado Germán Eduardo Baltasar revocaron la decisión de la juez y le concedieron el amparo. La justicia de la Unión protege, ampara o
o protege y ampara, ya no sé cómo es la cantaleta, a la empresa Numba. Así nomás. Pero en Estados Unidos Porque sigue el juicio. no, espérame tantito. Déjame contarte porque resulta que no solamente le han dado amparo a Numba, una de las empresas, sino también a la esposa de García Luna, a Cristina. Le dieron su amparo. La jueza Blanca Lobo sobreseyó el amparo y fueron a la revisión y el tribunal de circuito número 17, con los magistrados que acabo de mencionar, Sí. le concedió el amparo. Le concedió el amparo negado por la jueza. Ahora, creo que el sobreseimiento fue en el caso de Numba o de Cristina, no me acuerdo, pero estaba negado el amparo a nivel de juzgado. Y el insigne tribunal de circuito revocó la decisión de la juez, concedió el amparo. Así se maneja la justicia en este país. Carajo. Y lo digo a propósito de que, es que miren, no hubo tanto tiempo para poder poner más ejemplos y más ejemplos. Ayer o antier, el fiscal general de la República habló de 2 casos judiciales. Ayer, sí. Embrollos, cosas. Dicen, tengo que esperar un año para que me den posibilidad de judicializar un asunto. Tengo que esto, tengo que el otro. Bueno, es la cosa más horrible que puede haber. Yo tengo 2 años y pico, ya no me acuerdo ni cuánto, ahí en la UIF, y todos los días tengo que firmar en obediencia a una resolución judicial, ya sea sacar de la lista de personas bloqueadas a un sujeto o a una empresa que están lavando dinero ostensiblemente, o cualquier otra cosa que me obliguen a hacer, porque pues, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que obedecer al Poder Judicial. Cuando ya el asunto se fue a la última instancia y ya no hay recurso. Y vámonos, firmas o firmas. Esa es la obligación de la autoridad gubernamental, obedecer a los jueces. Bueno, nos obligan a hacer pues, lo que es absolutamente contrario al interés público y también a la justicia. Entonces, miren, les digo, tenemos un juicio civil en Florida, se va a concluir, no sabemos cuál va a ser el desarrollo de la mediación, además en este momento no puedo hablar de eso, porque la mediación es estrictamente privada, no podemos entrar en detalles. Segundo, el proceso penal en México. Déjenme decirles cómo anda ese proceso. Ese proceso es una cosa muy interesante porque tengo aquí una nota informativa. Son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Esperanza García Luna, Jonathan Alexis Weinberg. Este individuo, Alexis, está arraigado en España porque una nota de la Policía Internacional lo ubicó en España y entonces la Fiscalía General de la República actuó y pidió su retención para fines
de un proceso de extradición y está sometido a un proceso de extradición. Jorge Luis Castilla Aguilar, Mauricio Samuel Weinberg López, y luego las empresas son Mumba, Inc., que acabo de mencionar, y otras más. Ahora, con motivo de la judicialización de esta denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, no solamente imputados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también con peculado y otros fraudes en contra de la nación mexicana. Hay 61 imputados, 61 órdenes de aprehensión libradas, 36 órdenes de aprehensión vigentes, 12 órdenes de aprehensión cumplimentadas, los demás están a la fuga, y la Fiscalía ha considerado correcto detener a todos los que ha podido y que están bajo proceso, naturalmente, que son 8 personas que están en la cárcel. Ahora, entre esos 8 hay 2 servidores públicos que pues facilitaron estos fraudes. No son los que se llevaron el dinero directamente, sino probablemente una parte del mismo. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues va a haber un juicio. Y la esposa de García Luna, Cristina, Pereira Gálvez, pues va a tener que ser extraditada en el momento en que esto sea posible. Correcto. Pues es una información relevante, Pablo Gómez, y como siempre, muchísimas gracias por abordar esos 2 asuntos y como siempre, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Abrazos, Saludos, Pablo. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.